Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. Bien, ayer transmitimos junto a nuestros aliados de Radio Fe y Alegría y de Radio y de Fede Cámaras Radio el segundo encuentro de Venezuela Conversa. Y justamente hoy tenemos a una vocera de esta iniciativa ciudadana, Marigen Jiménez. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford y es una de las promotoras de este espacio de encuentro, de reflexión para nuestro país. Marigen, un gusto conocerte en audio porque ya habíamos tenido contacto vía Twitter. Buenos días, ¿cómo estás, Elías? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me parece fundamental que podamos continuar la conversación. Recuerdo, Marigen, que la primera vez que te escribí fue motivado por la sensatez que se lee cada vez que uno está en contacto con uno de tus mensajes con respecto a la coyuntura política venezolana. ¿Qué es Venezuela Conversa, Marigen? Bueno, Elías, Venezuela Conversa es un espacio que hemos creado diferentes ciudadanos con el afán de buscar espacios en común. Y espacios en común no significa estar de acuerdo en todo, tener una misma visión, ¿no? Claro. Sino lo que queremos con esto es, independientemente de si alguien está en una asociación, está en un movimiento social, es académico, es periodista, es activista, bueno, crear ese espacio para ir encontrándonos, ir deliberando, ir creando democracia desde ya. No tenemos que esperar el cambio político en Miraflores para ir conversando, ir pensando en qué tipo de democracia queremos en el futuro, cómo queremos solucionar nuestros conflictos en el futuro, qué tenemos en común. ¿Y por qué insisto tanto en el tema de qué tenemos en común? Bueno, porque ese propósito que podamos construir desde todos los sectores sociales, económicos, religiosos, políticos del país, ese propósito común, llámese un Estado fuerte, transparente, inteligente, llámese un sector de educación bien elaborado, con amplias perspectivas, un sector salud bien dotado, carreteras en todo el país, infraestructura, trabajo, salarios dignos, todo eso solamente se podrá construir si tenemos una visión colectiva de qué tipo de Estado queremos. Y cuando digo qué tipo de Estado queremos, me refiero muy simple, Elías, es a qué tipo de Venezuela queremos, qué Venezuela soñamos, qué Venezuela queremos en el futuro, y dependiendo de esa Venezuela que queremos en el futuro, tenemos que actuar hoy en día. Y Venezuela Conversa nace precisamente para eso, para ir creando esos espacios e invitar a múltiples sectores para, bueno, ir deliberando, creando ideas que puedan servir para esa construcción colectiva. Marigen, es un diseño de 10 encuentros con múltiples voceros y con la intervención de diferentes sectores de la sociedad venezolana. ¿Tú nos lo puedes presentar desde el número 1 al 10 y por qué seleccionaron cada uno de esos temas y esos puntos de vista de los expositores? Claro, bueno, esto, digamos, esperaríamos que se pueda desarrollar en el tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, en que sea algo continuo y sostenible, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que no sea un esfuerzo de solamente 10 encuentros, sino lo que tenemos que crear en Venezuela, a nuestra modo de ver, es un espacio que se sostenga en el tiempo. O sea, más allá de estos 10 que diseñamos en este momento, ir avanzando hacia otros encuentros. Entonces los temas para presentárselos a ustedes son, digamos, inmediatamente que tiene que ver con los problemas que nos afectan en nuestro día a día. Hace 2 semanas iniciamos con Crisis y Democracia, con la perspectiva de 2 historiadores venezolanos muy importantes como Tomás Estraca, Margarita López Maya. Ayer conversamos sobre los retos que nos enfrentan hacia una nueva democracia, es decir, cómo debe ser esa nueva democracia, dónde están las trabas hoy en día, cómo las podemos desenredar. Fue junto a Michael Penfield, Eugenio Martínez y yo.
En 2 semanas tendríamos un foro para conversar sobre el ejercicio del poder y la democracia en Venezuela. Bueno, los encuentros son cada 2 semanas, ¿no? Entonces, más hacia adelante vamos a hablar sobre justicia y fortalecimiento institucional. Aquí vamos a conversar sobre todo sobre temas de justicia transicional. Luego también tenemos hacia la construcción de un nuevo pacto social. Aquí vamos a conversar un poco sobre el rol de la violencia y los conflictos en nuestra sociedad y cómo podemos atender esas tensiones para crear un nuevo pacto social. Más adelante, la Contraloría Ciudadana en la gestión pública, muy importante, visto que Venezuela está entre los países más corruptos, con índices de alta corrupción. Entonces necesitamos un Estado transparente y una sociedad precisamente que participe en esa construcción de un país más transparente y sobre todo también un liderazgo que rinda cuentas. Por eso hemos incorporado ese foro. Otro encuentro sobre la economía post-pandemia y el desarrollo sostenible. Aquí va a ser muy importante elaborar quizás nuevas ideas de cómo podemos generar riqueza más allá del petróleo, que nos ha dado mucho, pero que quizás no es tan sostenible como algunas personas pensaron. Luego vamos a tener también un foro sobre libertad de expresión en la Venezuela de hoy, y esto es muy importante. ¿Cómo queremos entonces hacia el futuro crear una cultura de deliberación en el cual quizás el periodismo tenga que adaptarse o mejorar sus estrategias para una comunicación que no polarice tanto, o digamos, ahí vamos a elaborar cuáles serán los retos de ese nuevo periodismo, visto también que, bueno, en Venezuela en los últimos años hemos visto cierres de espacios públicos. Y luego los últimos 2 foros, Elías, son claves, centrales. El foro número 9, Ciudadanía y Democracia. Aquí vamos a hablar sobre el rol de la participación ciudadana, mucho más específico en la construcción de esa nueva democracia, ¿no? ¿Cuál es el rol del ciudadano en todo esto? Hay, más allá de derechos, hay algunos deberes. ¿Cómo debemos participar? ¿Cuáles son los espacios idóneos para eso? Y luego vamos a cerrar con las propuestas de un sector de la sociedad civil, una dinámica que se ha creado que se llama diálogo social. Se van a presentar entonces algunas ideas que se han venido elaborando desde ese espacio para el país, y como te digo, esperamos que este sea un esfuerzo de muchos más, por cierto, que deben crearse en Venezuela. Es el momento, creo yo, de, aun cuando suene quizás difícil o contraintuitivo, es el momento de la deliberación y la búsqueda de acuerdos y consensos sobre ese futuro que anhelamos. Y en paralelo ocurren acontecimientos en el mundo político venezolano. Comenzamos el año con noticias, con movimientos, Marigen, que buscando conversaciones, abrir espacios de encuentro, una agenda, quizás una ruta electoral. ¿Cómo valoras estos 2 primeros meses del año en cuanto a ese tipo de novedades, de noticias? Fíjate, yo creo que, bueno, esa es una muy buena pregunta. Más allá de eso, también hay que ver que la situación de este 2021 es mucho más compleja, ¿no? Y por eso insistimos tanto en estos foros. Venezuela Conversa, en la construcción del futuro, es decir, ir más allá, ¿no? No pensar solamente en el inmediatismo. ¿Y eso por qué lo digo? Porque creo que lo que está ocurriendo, lo que tú estás mencionando, son iniciativas que están en construcción. Entonces, si nosotros ya a priori, desde que inicie y desde que se puedan ver algunos resultados, quizás tenemos expectativas que no se puedan cumplir, o minimizamos incluso esos esfuerzos, o tratamos de polarizar esos esfuerzos, podemos quizás, bueno, de alguna forma enterrar la iniciativa antes de que nazca. Yo creo que es importante, en todo caso, buscar acuerdos sobre algo muy importante para Venezuela hoy en día, que es la vacunación. No se nos puede olvidar que estamos en tiempos de pandemia. La salud de la población tiene que ir por delante. De manera que si se pueden encontrar acuerdos, así sean parciales, en el tema de salud,
a mí me parece fundamental. También es muy importante para dar confianza a todo este proceso que estas iniciativas pues vayan también acompañadas de algún tipo de monitoreo, ¿no? De organismos multilaterales, porque bueno, evidentemente en un espacio en el cual no hay democracia, la desconfianza suele reinar. Entonces es importante acompañar estos procesos, pero nuevamente con expectativas, y esto es difícil, evidentemente, ojo. Yo sé que es muy fácil decirlo para mí, que soy académica, decir hay que administrar las expectativas, pero porque es importante para no frustrarnos demasiado o no esperar algo que no se puede lograr en el corto plazo. Yo creo que si nosotros logramos hacer acuerdos enfocados en temas esenciales para la población, todos los temas humanitarios, en el tema de salud, será un gran alivio y de ahí podemos entonces seguir construyendo hacia los temas que realmente bueno, nos importan y son fundamentales, que es la construcción de una alternativa política para todos. Construcción de una alternativa política es el logro de unas condiciones, por ejemplo, para un proceso electoral y, por ejemplo, para atender en conjunto los diferentes sectores. Algunas de las necesidades de la crisis humanitaria compleja son el resultado probablemente de decisiones de actores que en alguna medida pueden sentir presión, la mirada, las opiniones de la ciudadanía en general. Ese ciudadano común, Marigen, que está en una junta de condominio, que está en una asociación de vecinos, en una sociedad de padres y representantes, en una agrupación sindical o en un centro de estudiantes, ¿qué papel juega en esa gran política, en esa política de las grandes ligas de tomar decisiones que impactan el futuro de Venezuela? Fíjate, yo creo que uno de los temas esenciales de cara al futuro, pero también en el de hoy, es que nosotros como ciudadanos tomemos el espacio que debemos tener. Así, por cierto, ha ocurrido en otras sociedades también. Esto no es para nada excepcional. Es decir, cuando nosotros, ¿quieres poner, por ejemplo... un ejemplo, Marigen, de esas sociedades? Sí. A eso iba precisamente. Cuando nosotros analizamos los casos de transiciones a la democracia exitosas, encontraremos, por ejemplo, en la primavera árabe, que la sociedad jugó un papel con las protestas, exigiendo precisamente la atención a, bueno, sus derechos laborales, sus derechos sociales, culturales, económicos. Como vimos también los cambios, por ejemplo, en Serbia o en Polonia, hace varias décadas también de esa forma, creando redes ciudadanas, no solamente de apoyo, sino también para presionar a los actores políticos. Y ayer, por ejemplo, Elías, disculpa que haga mención al foro, o al Venezuela Conversa, ¿por qué es importante? Porque sin duda Venezuela necesita un apoyo y un acompañamiento internacional que cree incentivos para los actores políticos de todos los sectores para ponerse de acuerdo, ¿no? Es decir, poder negociar. Ahí hay ciertos incentivos a través de sanciones o a través de garantías que son importantes. Eso es parte de un acuerdo marco, ok. Pero fíjate que Michael Penfold ayer mencionaba que los actores políticos no pagaron ningún costo por levantarse de la mesa. Ok, y ahí es donde yo quiero apuntar. Los actores políticos, si no sienten que su población está convencida, por ejemplo, de que la ruta es negociada y esa población va a movilizarse y va a protestar, no para derrocar un gobierno, ojo, sino para salir de una manera negociada, electoral, que nos dé estabilidad en el tiempo. Si los actores no sienten eso, entonces no tienen ningún costo que pagar. El costo lo pone la población. Y ahí es donde yo quiero conectar con lo que tú me preguntabas. Bueno, yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es crear redes de apoyo, redes de solidaridad, redes de deliberación e ir procesando nuestro dolor, pero también ser partícipe del proyecto y decir, bueno, ¿por qué la negociación es viable? Bueno, porque, la viabilidad se va construyendo, pero lo que te quiero decir es por qué es deseable.
Bueno, porque la guerra va a traer si hablamos de algunos sectores políticos hablan de que la única salida es por la fuerza. Bueno, no solamente eso no es deseable, porque te destruye aún más la infraestructura, el tejido social, el tejido cultural de un país, sino tampoco no es viable, porque ningún actor internacional está dispuesto a intervenir en Venezuela. Entonces, las otras alternativas son la negociación, los consensos y los pactos. Pero eso solamente va a ser posible si tú también tienes a una ciudadanía y una sociedad que exige de sus políticos que haga precisamente eso. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que apuntar y ahí es donde la ciudadanía tiene que participar, entendiendo que, bueno, la democracia no es un regalo, la democracia es trabajo, la democracia es compromiso, es lucha. Otras sociedades lo han logrado nuevamente, Elías, y yo creo que nosotros también lo vamos a lograr. Y si me permite solamente dos pequeños ejemplos más, porque mencioné Polonia, ¿no? La construcción de ese movimiento social por muchísimos años, que se llamó Solidaridad, es después que se convierte en una opción política, ¿no? Solidaridad va creciendo a pesar de la represión, a pesar del hostigamiento. El caso, por ejemplo, muy distinto, el caso de Chile. A algunos actores políticos no les gusta este ejemplo. Pero, ¿qué pasó en Chile? En Chile hubo una alta coordinación de los factores opositores. Hay un pacto interno de cómo debía entonces crearse esa coalición opositora, no solamente para ser creíble frente al dictador Augusto Pinochet, sino también para solucionar sus conflictos, para no pisarse en el proceso de la reconstrucción democrática, bueno, digamos, alterar esa ruta. Entonces, es muy importante también que la oposición venezolana no se una nada más en un propósito común, sino también coordine sus aspiraciones y pueda solucionar los conflictos internos que puedan haber, que son naturales. Fíjate que la concertación chilena son básicamente 4 presidencias, es decir, ahí se mantiene un pacto, ¿no?, interno. Marigen, agradecidos porque hayas compartido con nosotros en Habla Caracas. Hasta una próxima ocasión, Marigen. Así será, muchas gracias. Gracias a ti, era Marigen Jiménez, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, una de las voceras, de las promotoras de esta iniciativa que se llama Venezuela Conversa, que adelantan diferentes agrupaciones de la sociedad civil y sus medios de comunicación, Fede Cámaras Radio, Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com.